Hola, soy María Renata Ibarra Hernández. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Y en este video voy a presentar la concepción de la vivienda y sus objetos. La vivienda está presente en la cotidianidad de la vida de las personas. Es el lugar donde se llevan a cabo la gran mayoría de las actividades básicas de la vida diaria. Es donde se duerme, se come, se guardan las pertenencias y el lugar al que se regresa al final de la jornada. Sin embargo, la vivienda tiene un significado psicológico profundo más allá del puramente instrumental de cobijo y lugar donde se desempeñan las conductas domésticas. La vivienda no es solo un ambiente físico, sino que también es un concepto cognitivo, afectivo y social. Una vivienda no es lo mismo que un hogar, tal y como propone Gifford. Una vivienda es una estructura física, mientras que un hogar es un conjunto de significados culturales, demográficos y psicológicos que las personas asocian a dicha estructura física. Siguiendo la idea de Gifford, el hogar es algo central para la identidad, ya que forma parte de quiénes son las personas, un símbolo del self. La vivienda como símbolo de identidad hace referencia a la idea de que la vivienda tiene como una de sus funciones simbolizar cómo se ven las personas o cómo les gustaría ser vistos por los demás. La vivienda, según Amerigo y Pérez López, es un lugar que expresa tanto la identidad personal, es decir, la identidad de los residentes, como la identidad social, la pertenencia a un determinado grupo o estatus. La identidad personal se refiere a cómo es la persona, sus sentimientos, pensamientos, etc. Mientras que la identidad social se refiere a algo grupal, es decir, hace referencia a los demás. Por otro lado, se ha estudiado otro tipo de identidad, la identidad del lugar. La identidad del lugar trata de una subestructura de la propia identidad de la persona que consiste básicamente en cogniciones sobre el mundo físico en el que vive. Las personas, al llegar a sus viviendas, experimentan sensaciones de control, de seguridad, siendo una de las características que convierten a la vivienda en hogar. El hogar, según McAndrew, es un lugar predecible, seguro, en el que las personas manifiestan sensaciones de control y están orientadas en tiempo y en espacio. En palabras de Gifford, el hogar es un refugio que nos rodea con privacidad, seguridad y protección frente a las adversidades de la vida. No obstante, para entender la importancia del control en la concepción de la vivienda, es conveniente recurrir al concepto de territorialidad. La territorialidad puede entenderse como el conjunto de conductas y actitudes basado en el control percibido de un espacio y que puede llevar consigo la ocupación, defensa y personalización del mismo. Así, el control sobre el territorio sería el dominio del espacio y el poder que la persona estima que ejerce sobre él. La vivienda es un espacio cargado de simbolismos, construidos no solo por motivos individuales, sino que también reflejan aspectos sociales y culturales. Dichos símbolos reflejan a la persona como miembro de un grupo. Valera los define como los elementos de un entorno que identifican a un determinado grupo, capaces de simbolizar algunas de sus dimensiones relevantes, y que permite a los individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en tanto se identifican con este espacio, así como diferentes de otros grupos. Para que un espacio adquiera un simbolismo, es necesario que sea percibido por el grupo como prototípico, es decir, que represente a la categoría que fundamenta la identidad social del grupo. La prototipicalidad de un determinado espacio es determinada por el conjunto de significados socialmente elaborados y compartidos que son atribuidos a ese espacio por parte del grupo, que se define en base a la categoría que el espacio simbólico representa. La vivienda es un lugar central en la vida de las personas, de tal modo que se sienten vinculadas a la misma. Dentro de los aspectos personales de la vivienda se incluiría, entre otros, el apego al lugar.
Este es definido, según Hidalgo y Hernández, como el vínculo afectivo existente entre la persona y el espacio físico, que conlleva una tendencia a mantener cercanía con el mismo. El apego surge especialmente en los espacios primarios, donde la persona o el grupo posee un alto grado de control. De hecho, el apego se ha relacionado con la sensación de seguridad. La evaluación de la vivienda. Por otra parte, la investigación psicoambiental ha desarrollado medidas acerca de cómo los lugares son entendidos en términos descriptivos y connotativos. El primer caso, Herschberg, establece una clasificación compuesta por dimensiones que describen los lugares en términos físicos. Estas dimensiones se establecen a partir de las descripciones subjetivas producidas por las personas cuando responden a la pregunta de ¿cómo es el lugar? Entre estas dimensiones destacan el valor estético, la organización, el tamaño, la temperatura y la iluminación. En lo referente a las dimensiones afectivas, a partir de una lista de adjetivos, propone 4 factores que resumen la respuesta emocional de las personas al ambiente. Dichos factores son el agrado, la activación, el impacto y el control. Los 3 primeros factores se corresponden con las dimensiones ligadas al diferencial semántico, evaluación, potencia y actividad, mientras que el último sería un factor específico para evaluar connotativamente los lugares. Los habitantes de la vivienda reflejan su personalidad en la misma a través de decoración y dejando las huellas que plasman sus vivencias por medio de la personalización de las habitaciones. La personalización se da en mayor medida en los espacios primarios, ya que son los que la persona o el grupo posee de forma exclusiva y sobre los que posee un alto grado de control. Actuando sobre el entorno, personas y grupos modifican el espacio dejando su huella. Mediante la acción, las personas incorporan el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada, ya que es un proceso continuo. En el caso de la vivienda, se va modificando conforme a las diferentes experiencias personales, las cuales quedan reflejadas. Las investigaciones sugieren que las personas son sensibles a las señales del entorno y pueden responder a las mismas, además de a la función que desempeña este espacio, como son las personas que lo habitan y cuál es el comportamiento apropiado en el mismo. Es decir, cualquier entorno físico podría ser percibido como formal o informal, indicativo de estatus alto o bajo, caliente o frío, público o privado, etc. La vivienda es algo complejo basado en una multitud de variables que llevan a las personas a concebirla como hogar. Por ello, uno de los objetivos centrales es conocer cómo las personas conciben la vivienda, el cual se estructura en diferentes subobjetivos. Número 1. Conocer cómo se agrupan las variables que dan sentido a la vivienda y comprobar si las dimensiones obtenidas se encuentran implícitas en las cogniciones de los residentes. Número 2. Conocer en qué medida las personas se sienten apegadas a su vivienda y si puede ser explicado por las variables que dan significado a la misma. Bueno, y ya para seguir con lo último, se elaboró una lista de posibles participantes a partir de personas conocidas que a su vez conocían personas que cumplieran el requisito de vivir solas más de un año en la vivienda actual. Una vez allí, los participantes deberían responder el cuestionario autoadministrado además de la entrevista. Para conocer cómo se agrupan las variables que proporcionan sentido a la vivienda, en un primer lugar se realizó un análisis de componentes principales con rotación Varimax, con los ítems de la escala acerca de las dimensiones de la vivienda. Se obtuvieron 4 dimensiones que explican el 68.09% de la varianza, a las que se les ha denominado social, orden, identidad y seguridad. La dimensión identidad,
queda medida a través de 3 ítems y el control a través de 4, mientras que el orden y la dimensión social están medidas a través de 2 ítems cada una de ellas. Bueno, y esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por escuchar.